Bien chicos, continuando con los principios de la democracia, vamos a terminar con este principio general y luego vamos a partir con los particulares, ¿no? Que ellos son más, digamos, propios y allegados a nuestro país. Bien, los demás que hicimos, los 1, 2, 3, 4 que vamos a hacer, ¿están relacionados con nuestro país? Sí, obviamente, porque son los pilares de la democracia. Sin embargo, estos tres son los esenciales o los que definen a nuestro país. Muy bien, empezamos. Primero tenemos el principio de lo público. Vamos, dice, en la democracia lo público se construye desde la sociedad civil, ¿no? Desde la sociedad civil. La democracia es para todos. ¿Ya? Es para todos. Es aquello que le conviene a todos, ¿no? Le conviene a todos. Y además dice que lo público es más amplio y rebasa lo estatal sin desconocer el Estado y las leyes. Vamos a componer. ¿Qué dice? Primero, dice que en la democracia lo público se construye desde la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad en sí misma, la conformación de ella misma. Hombres y mujeres y niños, ¿no? En un sentido básico. Luego están los grupos minoritarios, la nueva conformación de derechos, la apertura en el siglo XXI, etc. La familia como núcleo de la sociedad. ¿Bien? Sociedad civil. La democracia se construye, ¿no?, a través de lo público, ¿no? Y además lo público también se construye desde la sociedad civil. ¿Qué es lo público? ¿Recuerdas un poco? Más o menos has mencionado un poco de lo público. Lo público es aquello que está disponible para todos, ¿cierto? Un colegio público, por ejemplo, ¿por qué? Porque cualquiera puede matricularse ahí, cumpliendo ciertos requisitos, obviamente. Un hospital público, ¿no? No es como una clínica privada, un colegio privado o cerrado, como el nuestro, por ejemplo, en el cual no todos pueden acceder. De la misma forma, para eso es lo público. ¿Okay? Las universidades, las entidades bancarias, etc. ¿Okay? Eso es lo público. Además dice que la democracia es para todos, obviamente. En nuestro país no hay nadie, o por lo menos no debería haber nadie, que se sienta excluido de esa democracia. Además es aquello que dice le conviene a todos. Y aquí es donde tenemos un conflicto. Cuando algo le conviene a todos, no todos lo toman igual. ¿Ok? No todos lo toman igual. Porque siempre está, ¿qué cosa? El interés, y se puede apuntarlo con lápiz por ahí, el interés personal. ¿Qué es el interés personal? Es el principal enemigo de todo aspecto democrático. Tenemos que, bueno, lo ideal, ¿no?, es que se deje de lado lo particular para beneficiar a lo común. En teoría eso sería lo mejor para todos, pero es un poco complicado, déjame decirte. Por ejemplo, si tenemos una torta, generalmente se divide entre todos y ya está, todos comen una tajada de pastel. Pero por ahí, no, de repente tú eres el día del cumpleaños y tú no quieres una tajada, quieres dos tajadas, entonces tienes que partir un poco más pequeñas las tajadas para los demás, entonces, etc. Tú ya tienes un beneficio mayor al resto. Y no necesariamente porque sea tu cumpleaños, sino ¿por qué? Porque primó un interés personal. Y eso no quiere decir que esté mal, o sea, uno tiene que velar siempre, ¿no?, por lo que uno quiere. Tiene que pensar 3 veces en uno mismo antes de empezar en otros. Obviamente sin dejar de ser altruistas, sin dejar de ser responsables, sin dejar de ser solidarios, ¿no? Y tener empatía y asertividad. Pero chicos, hay que ser realistas, entonces el interés personal muchas veces se antepone al interés común. Muy bien, y ahí es donde tenemos un poco la complejidad de que le conviene a todos, pues, ¿no? Vamos, dice que lo público es más amplio y rebasa lo estatal. Obviamente, cuando hablamos de algo público, a pesar, ¿no?, de que hay un Estado que controla, hay un gobierno con ministros y congresistas, bien, chévere. Sin embargo, lo público rebasa todo ello. Porque así como hay un presidente ahora, el presidente se va a ir el próximo año, y el próximo dentro de 6, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que asimilar y aceptar que lo público les pertenece a todos. ¿Ok? Trasciende lo estatal. Sin embargo, respeta y reconoce el Estado y las leyes. Porque todo descansa en las leyes, chicos. Todo está por encima de las leyes. ¿Ok? No me refiero por encima, que es más importante, sino por encima porque las leyes son la base de todo. ¿Bien? Ahora, esos son los principios de la democracia en general. Ahora vamos a hablar acerca de los particulares en nuestro país. Primero, tenemos la soberanía nacional, que dice que el pueblo es el único soberano legítimo.
Es decir, si regresamos un poco a lo que hicimos el año pasado, recuerdas que existía un monarca, un rey, o lo que hicimos a inicios de año en historia. ¿Te acuerdas que existía el rey absolutista que concentraba todo el poder? Pues no, él era el soberano. Ya no es así. Ahora, en el siglo XXI, gracias a la democracia, el pueblo es el único soberano, legítimo, obviamente. ¿Por qué? Porque se basa en las leyes, legítimo, ley. Y la legitimidad surge en la voluntad ciudadana. Es decir, si surge un soberano que trascienda y sobrepase a los demás, es porque todos lo han querido así. Es porque todos lo han elegido. O por lo menos la mayoría, como sucede en nuestro país. ¿Cierto? ¿A través de qué? Del gran llamado y gran respetado, y ese es uno de las conquistas más grandes que hay, ¿no? A lo largo de la historia, el voto, la participación ciudadana. Ahora, chicos, en el segundo lado tenemos la mayoría, el principio de la mayoría y los derechos de las minorías, que es un poco de lo que estábamos hablando con lo ético, ¿no? El respeto por los derechos humanos y que se cuidaba y se protegía la vida. Todos tienen derechos, obviamente, mayorías o minorías. Sin embargo, esto alude al problema de unificar intereses en sociedades. Es decir, hay que unificar los intereses de los ricos, que son pocos, y unificarlo con los intereses de los pobres, que somos muchos. Ahora, esto se tiene que unificar. Y es bastante complicado, es muy complicado. Es uno de los retos que tienen los gobernantes y de por sí los representantes, ¿no? ¿Recuerdas que tenemos una democracia representativa? Entonces, es uno de los retos muy importantes, pero la palabra fundamental es unificar. ¿Okay? Tenemos que unificar intereses. Es decir, tú quieres esto, bien. Tú quieres esto, bien. Tú quieres aquello, bien. No podemos cumplir los tres. Tenemos que cumplir un punto medio o un punto en común que beneficie a los tres. Es decir, los estamos unificando. ¿Estamos unificando qué cosa? Sus intereses. ¿Ok? Obviamente, antes eso se podría hacer mucho más complicado. Porque, digamos, en Lima existían 10.000 habitantes. Ahora en Lima existen 3 ceros más. 10 millones de habitantes, aproximadamente. Entonces, chicos, tenemos que ver, ¿no?, que en las sociedades actuales, que son tan grandes, resulta un poco complicado unificar intereses. Y es por eso que existe la desigualdad social. Es por eso que hay la brecha social. Es por eso que hay pobreza, ¿no? Último punto, para cerrar. Dice, de representación política y democrática. Esto tú ya lo sabes, porque hemos dicho, ¿no? La democrática representativa, que el peruano escoge a un representante, bla, 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 bla. Ahora, particulares. Vamos. El principio particular de representación política democrática. Es decir, tú, cuando cumples la mayoría de edad, vas a escoger a un representante. Vas a emitir un voto. Obviamente ese voto tiene que ser ¿qué cosa? Tiene que ser racional, tiene que ser un voto informado, tiene que ser un voto que responda a los intereses comunes de la gente. Porque ese gobernador, presidente, alcalde, lo que tú quieras, no solamente te va a gobernar a ti, va a gobernar a tu vecino, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu abuelo, tu tía, a quien quieras, va a gobernar a todos. Entonces tiene que ser un voto informado. Vamos, dice que además este principio es ineludible. Nadie puede escapar. Tú vas a votar siempre y a quien lo elijas, él tiene que hacer su trabajo. No puede escapar a su trabajo. ¿Por qué? Porque es consecuencia de la soberanía nacional. Es decir, es lo que la gente quiere. Es lo que la gente, ¿no?, ha votado por ello. Bien, a través del sufragio. Entonces, una persona, si se postula y gana, no puede escapar de su trabajo. Incluso hay normas legales que hacen que él pueda cumplir su trabajo. No tenemos la acción de incumplimiento. Entonces, hay ciertas normas, chicos, que van a respaldar esto. Pero básicamente, a nivel de principios, ¿no? La representación política siempre tiene que existir. Obviamente hablando de democrática, ¿no? Porque si hablamos de una dictadura, todo esto se va al tacho. Pero, o sea, estamos hablando de una sociedad democrática como nuestro país, chicos. Entonces tenemos que reconocer estos principios como la base de una democracia, y estos tres, sumado a ellos, obviamente, ¿no?, como la base democrática de nuestro país. Muchas gracias.